¿Qué onda, mundanos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Y pues bueno, me encuentro aquí con Mike. ¿Cómo estás, Mike? Bastante bien, un poco paranoico, creo yo. Iba en el vagón del transporte. Creí oír como una pequeña alarma y te juro que pensé que era la alerta sísmica. No, ¿cómo crees? Y es que creo que después de tantos sismos ya quedamos ahí medio ciscados, ¿no? Exacto. Pero bueno, mundanos seguro ya están tratando de adivinar. Y sí, el día de hoy hablaremos de sismos. Así es. Conoceremos un poco más acerca de los sismos en México y el mundo, además de la gestión de los riesgos que estos provocan. Y por supuesto, entrevistaremos a dos expertas y algunos citadinos para escuchar sus experiencias sobre este tema. Pues bueno, sin más preámbulo, empecemos. Pues bueno, Mike, ¿qué te parece si para empezar en este tema de sismos nos cuentas cómo te fue en el sismo del 2017? Pues no fue para nada agradable. Fue de hecho en el metro de la Ciudad de México, lo cual fue totalmente horrible. Pues uno en esa situación y en el metro, en el vagón, pues no sabe cómo actuar realmente. Sí, 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 yo también te entiendo porque justo también estaba en el metro, iba hacia la prepa y yo iba en el metro de la línea 12, en este que es pues por arriba, ¿no? O sea, no es subterráneo. Y me acuerdo que todo se movía. Yo pues no sé, como que se siente, o sentí como si fueran una trajinera y estuvieran todos sacudiendo. Pero pues ahorita ya me puedo reír, ¿no? Pero en ese momento tenía pues bastante miedo porque sí fue bastante fuerte. Y pues bueno, ¿sabes por qué se genera un sismo? Pues realmente utilizamos los términos sismo, temblor o terremoto para referirnos a los movimientos que ocurren sobre la corteza terrestre debido a desplazamientos repentinos que hay dentro de la Tierra. Justo, porque tenemos que recordar que nuestro planeta Tierra pues tiene una corteza terrestre, ¿no? Y esta corteza terrestre está fragmentada en grandes placas, en grandes bloques, que se conocen como placas tectónicas. Y estas placas tectónicas están flotando sobre algo que se llama astenosfera. Y en esta astenosfera hay movimientos convectivos que generan que las placas en algún momento pues choquen, es decir, que tengan movimientos convergentes, divergentes, o sea, que se separen o que se deslicen, que tengan movimientos transformantes. Entonces, pues si quisiéramos hacer alguna analogía, podríamos pensar como en un rompecabezas enorme que está flotando sobre una capa de miel que se está moviendo lentamente. Y pues retomando un poco tu ejemplo, estos pliegues entre las distintas piezas representarían lo que conocemos como fallas. Y es aquí por donde corren los sismos. De hecho, las fallas son generadas por la fractura de la superficie terrestre a causa de la deformación de la corteza. Y los sismos ocurren por la energía que se libera como ya nos mencionabas, en los diferentes movimientos que tienen las placas tectónicas. Hay que mencionar que hay un punto donde se genera el sismo sobre la falla, el cual se denomina hipocentro o foco. Y ese mismo punto, pero sobre la superficie, es denominado epicentro y es el que normalmente vemos dentro de los reportes del Sismológico Nacional. Sí, y bueno, ahora que ya conocemos el concepto de sismo y cómo es que se dan, también es importante conocer el de riesgo sísmico, que se refiere a la probabilidad de que ocurra pues este fenómeno, que ocurra un temblor. Y hay que recordar que es un fenómeno natural, por lo tanto no se puede predecir. Y ya que hablamos de riesgos, podremos hacer esta diferencia entre riesgo y peligro, ya que el riesgo es la probabilidad de que ocurra un peligro y pueda representar algún problema para la sociedad. Y en dado caso, el peligro es la posibilidad de que ocurra algún fenómeno natural o físico, como comúnmente se conoce, o un fenómeno antrópico y que pueda representar algún problema para la Sociedad. población, exactamente. Y bueno, también tendríamos entonces que hablar de la vulnerabilidad, que esta se refiere a la um, susceptibilidad que tenemos a resultar dañados por algo, en este caso pues por un sismo. Y somos vulnerables en la medida que tengamos la capacidad para hacerles frente. Pero mundanos, hay que recordar que un fenómeno físico no es propiamente un desastre, sino que se convierte en uno cuando afecta al ser humano y a su dinámica. Entonces, pongámonos a imaginar en este ejemplo hipotético en el que si hay un sismo de gran magnitud en una isla desierta y también existe el mismo sismo de la misma magnitud, pero en una gran ciudad, ¿en ambas partes se llamaría desastre? Piénsenlo.
Y bueno, también es momento de contarles que existe en geografía una rama que se encarga de estudiar el riesgo y se llama geografía de los riesgos, ¿verdad, Mike? Esta materia incluso se imparte en el Colegio de Geografía de la UNAM como una materia optativa. Y bueno, la geografía de los riesgos se encarga de estudiar los fenómenos naturales o antrópicos que pues representan algún peligro para la población, y también reconoce que es importante que los gobiernos y sus comunidades se preparen con instrumentos de planeación para hacerle frente al riesgo. Y ya que vimos que la geografía está en todo, ahora hablemos de 3 zonas sísmicas alrededor del mundo, las cuales son bastante importantes. La primera es el cinturón circunpacífico o cinturón de fuego, donde a causa del hundimiento o la subducción de una placa por debajo de otra ocurren fuertes terremotos y en algunos casos los movimientos marinos generan tsunamis. El otro es el cinturón, bueno, la otra zona es el cinturón alpino himalayo, y pues bueno, en este colisiona la placa africana con la de Eurasia y la de India. Y pues bueno, justo es aquí donde se encuentra la montaña más alta del mundo, que es el monte Everest, y recientemente se ha visto que ha incrementado su actividad esta zona debido a que la placa de la India está desplazándose hacia el norte. Y por último tenemos el sistema de dorsales oceánicas, que a pesar de que posee una actividad sísmica bastante frecuente, es de poca intensidad. Y pues bueno, ahora les vamos a platicar acerca de los sismos más fuertes registrados en los últimos 100 años, así que pues empecemos, los tengo por aquí. El primero es se registró en Chile en 1960 y tuvo una magnitud de 9.5 grados. Después en Alaska tuvimos uno en 1964 de 9.2 grados. Después está el de Kamchatka en Rusia en 1923 con una magnitud de 9.1 grados. Y finalmente el de Sumatra, Indonesia en 2004 con una magnitud de 9 grados. No quiero ni imaginar lo que se puede sentir vivir sismos de tal magnitud, si tan solo con los que ya hemos vivido creo que hemos tenido más que suficiente. Sí. Pero entiendo que también existe, aparte de la escala de Richter, la escala de Mercalli, que nos puede ayudar a medir la magnitud de los sismos, pero esta se encarga de medir las afectaciones físicas que ha tenido un lugar o un territorio. Pues bueno, mundanos, ahora que ya conocimos sobre los sismos más fuertes en todo el mundo, es momento de conocer los más fuertes en México. Y pues bueno, podemos empezar con el de 1957, que también es conocido como el Sismo del Ángel, porque durante este sismo el Ángel de la Independencia colapsó, se cayó. Y pues bueno, este sismo tuvo una magnitud de 7.8 grados y fue el 28 de julio, como ya decía, de 1957, y tuvo epicentro en Acapulco. 28 años después se vivió el sismo que marcó un antes y un después en la historia mexicana. Pues parecía un día normal, sin embargo, el jueves 19 de septiembre de 1985, a las 7 horas con 17 minutos, un sismo de 8.1 grados en la escala Richter con epicentro en Michoacán sacudió el territorio mexicano, siendo las principales áreas afectadas el centro, el sur y el occidente. Sin embargo, la zona más dañada fue la Ciudad de México, debido a que muchos edificios fueron derrumbados e incluso muchas personas fueron afectadas. Estoy seguro de que nuestros padres e incluso nuestros abuelos tienen vivos muchísimos recuerdos de aquel día. Y bueno, no cabe duda que nosotros también tenemos los recuerdos bien presentes de los sismos del 2017, porque bueno, primero creo que todo el mundo recuerda el del 19 de septiembre, pero antes hubo uno del 7 de septiembre, y pues este fue de 8.2 grados y tuvo su epicentro en el Golfo de Tehuantepec, y los principales estados afectados fueron Oaxaca y Chiapas. Fue más o menos a las 11:44. Y pues bueno, ya después vino el del 19 de septiembre, que tuvo una magnitud de 7.1 grados y el epicentro estuvo entre Morelos y Puebla, a unos 120 kilómetros de la Ciudad de México, y pues justo la zona centro del país fue la más afectada. Y es curioso que menciones el del 19 de septiembre, porque justamente se repitió el día, pero también el del 7 de septiembre. Y estamos hablando del sismo de 2021 que ocurrió justo a la mitad de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, el cual tuvo una intensidad de 7.1 grados en escala Richter, con epicentro en el sureste de Acapulco, Guerrero. Y cabe mencionar que incluso tuvo 3.085 réplicas.
No, la verdad sí recuerdo mucho este sismo porque pues estábamos en medio de esta emergencia sanitaria y pues veía los videos de los hospitales y todo el caos, la verdad sí estuvo bastante fuerte y además las luces en el cielo, me acuerdo que había muchísimos memes de que eran ovnis y no sé qué, pero pues en realidad después ya supimos que se trataba de un fenómeno que se conoce como triboluminiscencia y pues se produce por la fricción de las rocas de la corteza terrestre. Y también hay que recordar que la sismicidad en México está asociada con la convergencia de las placas norteamericana, de Ribera, de Cocos y la del Caribe. La placa de Ribera y la de Cocos están por debajo de la norteamericana, lo cual genera dos fallas muy importantes. La primera es la falla de San Andrés y la segunda es la falla del Pacífico. La falla de San Andrés seguramente la hemos escuchado en libros, en revistas, incluso hasta en una película, pero ¿por qué es tan importante? Bueno, es importante porque pues parte de esta falla está en la península de Baja California y el resto del país. Entonces pues produce bastante sismicidad en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y pues también se ven afectados otros que están cerca como Morelos, Tlaxcala, el Estado de México y pues incluso la Ciudad de México. Por su parte, la placa del Caribe converge con la norteamericana y esto genera dos fallas más. La primera es la falla de Clarión o del paralelo 19 y la segunda es la falla de Tehuantepec. La falla de Clarión genera una de las zonas sísmicas más importantes del país, conocida como la zona penisísmica, que es la responsable de los sismos que ocurren desde Colima hasta Veracruz. Y en el caso de la falla de Tehuantepec es la que causa los sismos de Oaxaca y Chiapas. No cabe duda que la dinámica geológica de nuestro país es bastante compleja, de hecho más de lo que imaginábamos, pero ahora trasladémonos con Alo y Faust a las calles del centro histórico de la Ciudad de México, donde escucharemos las experiencias y los conocimientos de algunos citadinos, así que pues vayamos a ver qué nos cuentan. Vamos con ellos. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bastante bien y pues nada, ya lo saben, yo soy Faust. Yo soy Alondra. Y esto es Mundanos. Geografía en tus oídos. En la cápsula del día de hoy nos encontramos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, específicamente en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, en donde podemos ver los restos del Ángel de la Independencia que se cayó en 1957. Nos encontramos aquí porque queremos ver cuáles son los conocimientos previos que tiene la población con respecto a los sismos. Si bien Edmi y Miguel ya nos hablaron un poco de los sismos y pudimos conocer acerca de ellos, es indispensable conocer a las personas, así que acompáñenos. ¿Saben por qué se genera un sismo? Parece que es el acomodamiento de la Tierra. No, he escuchado, pero no recuerdo bien. El choque de las placas tectónicas. Ok, perfecto. Ahora, ¿usted considera que los simulacros pueden ayudar a disminuir el daño que ocasionan los temblores? Completamente sí. Sí, porque para llevar un orden, para salir, para no correr, para no empujarse, para no caer. Entonces es bueno y sí ayuda. ¿Nos podrían contar su experiencia más fea durante un sismo? Estábamos en la calle, mi esposa y yo, como a 2 cuadras de la casa. Y cuando empezó a temblar, pues, se movió todo los postes, los cables, y la tierra se empezó a hacer, se hundió así, veíamos a lo largo de la calle al final, y se ondeaba la calle así. Pues pensábamos que se iba a abrir la tierra. ¿Eso fue en qué sismo? 2017, el 19 sí. de septiembre del 17. ¿Cuál ha sido su peor experiencia durante un sismo? Los temblores que me han agarrado en el edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que está ubicado en la Glorieta Insurgentes. Y también, ¿cuál fue su experiencia en este último sismo del 7 de septiembre de 2021? Me agarré desprevenido. No tenemos, la verdad es que no tenemos todavía esa cultura muy bien, o sea, de estar prevenido. Y el miedo y porque sí se me da pavor, la verdad. Claro. ¿Y cómo les fue en el sismo de apenas del 7 de septiembre del 2021, el que acaba de hacer este martes?
Estábamos en la casa y nos sentimos mareados y pues tuvimos que salirnos porque pues sí, se sintió feo. Entonces, como en el Estado de México no hay sistema de alerta sísmica, pues... Sí hay. ¿Sí hay? Sí hay, pero lo primero que sentimos fue el mareo. Oh. Y como estaba lloviendo mucho, pues ya pensábamos, no es normal. Lluvia, usa mucha lluvia, y luego lo del temblor, pues sí te pone a pensar y todo. Sí. Bueno, como ya hemos visto, existe una variedad de percepciones, pero la pregunta es, ¿qué o quiénes se encargan de gestionar la seguridad de nosotros, los ciudadanos? Ha sido un gusto hacer esta cápsula para ustedes y volvemos al estudio con Edmi y Miguel. Hasta la próxima. Bueno, sin duda después de esta cápsula podemos confirmar que cada uno pues vivió el sismo de diferente manera y cada uno percibe el riesgo de diferente forma. Y pues bueno, creo que lo único que nos queda es recordar que no hay que repetir nuestra historia, ¿sabes? Esta frase de quien no conoce su historia está condenada a repetirla, así que pues hay que aprender de todas esas experiencias. Y pues vaya que de las tragedias y de la historia se aprende muchísimo. Y en el caso de México, después del sismo de 1985, se crearon diversas instituciones con el fin de generar protocolos de acción ante desastres de este tipo. Y tal fue el caso de que un año después del 85 se creó el Sistema Nacional de Protección Civil. Y 2 años después, el 19 de septiembre de 1988, se creó el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y la verdad es que sí es un alivio contar con estas instituciones, pero también es un alivio contar ahora con un sistema que nos avisa cuando pues va a ocurrir un sismo, ¿no? Segundos antes. Y pues con esto me refiero a la alerta sísmica, que pues nos da 50 segundos para poder evacuar. Y es interesante saber cómo funciona, porque de hecho las instalaciones que están ubicadas en la costa del Pacífico Sur, al momento de percibir un gran sismo, envían la señal al resto de instalaciones, lo cual, pues esto nos explica por qué estados como Guerrero y Oaxaca no reciben un aviso antes del sismo, sino que esta suena ya cuando está ocurriendo. Y esto pues debido a su proximidad geográfica. Sí, justo pues nosotros estamos más lejos, por eso es que tenemos estos 50 segundos que pues nos permiten ponernos a salvo en un punto seguro, ¿no? Y también es importante ahora mencionar la diferencia entre alarma sísmica y alerta sísmica porque no son lo mismo. La alerta sísmica nos alerta de que algo va a pasar. Por ejemplo, cuando suena la alerta sísmica, sabemos que va a ocurrir un sismo y tenemos ese chance para evacuar, ¿no? Y la alarma sísmica es cuando ya está pasando. Por ejemplo, si piensan en su alarma para despertarse, pues no suena minutos o segundos antes, suena cuando ya se tienen que pues, despertar, ¿no? Lo mismo aplica para la alarma sísmica. Y pues realmente esto nos da un gran tiempo de ventaja y mundanos, en serio, no desatiendan los simulacros sísmicos porque creo yo que son de bastante importancia porque nos proveen de acciones para saber qué hacer antes, durante y después de un sismo. Sin duda, porque pues estos simulacros nos ayudan a reforzar pues la capacidad que tenemos para responder y también para poder evaluar los planes de protección civil y demás. Oye, pero ¿y si los sismos no se pueden predecir? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Debo tener mi compu cargada, mi perro con correa para agarrar todo y salirme de una vez? No, mira, algo que tenemos que recordar durante los sismos es que lo material, pues como se hace, puede recuperar, ¿no? Pero la vida ya no. Así que te voy a compartir algunos tips, algunas medidas de seguridad a ti y a todos los mundanos para que cuando ocurra un sismo lo tomen en cuenta. Y la primera es que es muy importante que ubiquen la zona de menor riesgo. Otro punto es que estén atentos de las señalizaciones, del punto de reunión, de las rutas de evacuación, de los extintores y demás. Y pues bueno, cuando esté ocurriendo un sismo, si pueden, sigan la ruta de evacuación y evacúen y reúnanse en el punto de reunión. Pero bueno, eso también ya tiene como criterios, ¿no? De en qué nivel están en un edificio y así. Pero también será importante que tengan a la mano documentos importantes, que tengan un botiquín, que cuenten con un radio, linterna, víveres, teléfonos de emergencia y sobre todo que estén atentos a las autoridades y a pues, el personal capacitado. Y ahorita que mencionaste esto, me recordó bastante a que
Todos deberíamos contar con un plan familiar de protección civil, que de hecho, pues la Senapred nos dice cómo podemos generarlo. Pero, ¿y si ya está temblando? Si estoy aquí en este momento y empieza a temblar, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues mira, lo primero es que recuerdes el típico no corro, no grito y no empujo, y ya después sigues las recomendaciones que te acabo de dar. Así es, mundanos. Una vez que sea perceptible el movimiento telúrico, es recomendable no tratar de abandonar el inmueble y mucho menos utilizar elevadores, escaleras y alejarnos de algún objeto que nos pueda hacer daño en caso de que se rompa o caiga. Por ejemplo, alejarnos de una ventana, de cables, de postes, etcétera. Y en caso de ir en un vehículo, pues lo más óptimo sería detenernos lo antes posible y caminar a un espacio abierto. Y pues bueno, recuerden que después de que ocurra un fenómeno será importante mantenerse informado, estar revisando las noticias y pues sobre todo recuerden que la vida es lo más importante. Y habiendo dicho todo esto, es momento de ir con dos entrevistas muy especiales con la doctora Nacheli Ruiz y la doctora Marifrances Rodríguez. Así que vamos allá. Hola mundanas y mundanos, esperamos se encuentren bastante bien y bueno, en esta ocasión Alo y yo les traemos una entrevista con dos personas muy importantes e interesantes y bueno, será con la doctora Nacheli Ruiz Rivera, quien es especialista en la gestión integral de riesgo de desastres y es investigadora del Instituto de Geografía en el Departamento de Geografía Social. También estará con nosotros la doctora Marifrances Rodríguez, quien es la directora de la Facultad de Filosofía y Letras. Y algo muy importante es que es la primer mujer geógrafa que ocupa la dirección de dicha facultad. Ella también es especialista en la gestión integral de riesgos de desastres. Bueno, sin más por el momento, queremos dar el inicio a la entrevista. No sin antes saludarlas, esperamos también ustedes se encuentren bastante bien. Y bueno, Alo hará la primera pregunta. Doctoras, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué tal? Estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme. Hola, muchas gracias. Muy bien, me da mucho gusto que me hayan invitado. Es un gusto saber que se encuentran muy bien. Y bueno, sin más por el momento, ahora sí daré comienzo a la entrevista. La primera pregunta es, ¿cómo aporta la geografía a la gestión del riesgo de desastres? Es una súper buena pregunta porque en realidad la gestión del riesgo, pues como ustedes saben, es algo que se tiene que ver desde muchas disciplinas, pero sin duda la geografía, que es una disciplina que se enfoca en el territorio, pues realmente es como el núcleo o el centro de la gestión de riesgos, porque muchos de los riesgos literalmente nacen en cómo está conformado nuestro territorio. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el suelo, todo lo que tiene que ver con la forma en la que los seres humanos ocupamos las áreas rurales y urbanas, o sea, todo lo que nosotros normalmente estudiamos dentro del campo de la geografía, están realmente como centro del tema de la gestión de riesgos. Entonces, cada vez que nos preguntan, por ejemplo, ¿quién debería hacer un atlas de riesgos? Bueno, decimos, siempre un atlas de riesgos tiene que ser algo que se vea pues desde muchas disciplinas, las ciencias de la tierra, los sociólogos, los antropólogos, los economistas, pero sin duda quien tiene que llevar la batuta pues es un geógrafo o una geógrafa, porque nosotros estamos realmente con la idea de lo que pasa en el territorio y cómo los seres humanos, cómo la sociedad a lo largo de la historia va generando pues ciertas formas de extracción de los recursos naturales, de ocupación del territorio, todo lo que ya hemos hablado, y por lo tanto realmente nuestro papel en la gestión de riesgos es central, porque no podemos gestionar los riesgos sin entender los riesgos, sin entender cómo nacen. Y pues de allí que nuestra disciplina sea tan importante. Bueno, como segunda pregunta, ¿cómo podemos incluir la cartografía en la prevención y en la gestión del riesgo de desastres? Bueno, me parece que la cartografía es fundamental para la prevención de los riesgos y los desastres, ¿no? Para empezar, como vemos, prácticamente toda la caracterización de los peligros, pues se plasma en cartografía, se plasma en mapas, ¿no? Todas las rutas de evacuación y toda la zonificación de riesgo de un área, de un territorio, pues también se plasma a partir de la cartografía o se plasma en la cartografía.
se establece justamente las zonificaciones a partir del alcance de los peligros, a partir de la ubicación de los asentamientos, ¿no? Y de la relación que tienen entre ambos, peligros y asentamientos. Y vaya, pues la cartografía es un elemento que pues nos permite visualizar, visualizar como de una manera muy clara, muy precisa, justamente el riesgo. Y de hecho también nos permite, obviamente, pues explicarlo, expresarlo, ¿no? Inclusive en la cuestión de vulnerabilidad, que es uno de los elementos del riesgo, pues la cartografía es importante, ¿no? A partir de la cartografía se pueden establecer zonas de mayor y menor vulnerabilidad y por supuesto de mayor y menor riesgo, ¿no? Es una forma, me parece, de entender el riesgo y de plasmarlo de una manera muy, pues bastante precisa, bastante bien entendible. De hecho, hay estos mapas de peligros, por ejemplo, de los volcanes, que son mapas de peligros de varios volcanes. Tenemos por lo menos 4 mapas de peligros de los volcanes. El Pico de Orizaba o Citlaltépetl, el Chichón, el Popocatépetl, que fue el primero, y el Nevado, y el de Fuego de Colima, ¿no? El volcán de Fuego de Colima. Y ahí, en esa cartografía, justamente se pensó que se podía, como el propósito fundamental de esa cartografía era distribuirla en las poblaciones, es decir, que esos mapas estuvieran en la tortillería, en la parada del transporte, en el zócalo del municipio, etcétera, y que le permitieran a la población tener una idea clara de dónde se ubica su vivienda, su asentamiento, y en qué nivel de peligro está expuesto, en qué nivel de riesgo se encuentra expuesto. Entonces yo creo que la cartografía es fundamental para el estudio de los riesgos y para la prevención de riesgos. La tercera pregunta es, ¿implementar la cartografía social disminuye la vulnerabilidad de las poblaciones? La respuesta es claro y que sí, o sea, absolutamente sí. Y les voy a platicar por qué. Porque a veces pensamos que hacer cartografía de vulnerabilidad es que alguien, digamos, una persona como yo, pueda tomar ciertos indicadores y hacer unos mapas acerca pues de los problemas, de las desigualdades o de las deficiencias que tienen la calidad de vida de las personas, ¿no? Sin embargo, si queremos realmente hacer reducción del riesgo, uno de los aspectos más importantes es que las propias personas puedan tener el conocimiento sobre estos diferentes aspectos. Por ejemplo, pues la reducción, la exposición a amenazas, o cómo está su casa, o qué es lo que tendría que hacer en el caso de que presentara una emergencia, o qué hacer en caso de que tenga que enfrentar un proceso de rehabilitación o de reconstrucción. Entonces, el hecho de que las personas sepan eso es una parte de la gestión del riesgo también. Entonces, en realidad tenemos como la idea de que la gestión del riesgo o el saber del riesgo es algo que hace el especialista, pero en realidad de lo que tendríamos que estar hablando es de cómo hacemos para que las personas puedan tener los conocimientos a la mano y todos los beneficios de lo que se investiga en la universidad para poder tomar ciertas decisiones y poder también saber qué hacer, ¿no? Y eso es parte de la reducción del riesgo. Entonces, la cartografía de la vulnerabilidad es el medio ideal para que ellos puedan ver precisamente y apropiarse de eso y además también aportar, digamos, de manera activa, porque pues quién sabe mejor que uno mismo cómo vive, en qué contexto está, cómo está su calle, cómo está su casa. Y lo único que hay que hacer es facilitar la participación de estas personas y de las comunidades en general en las cartografías. Y la mejor manera de hacerlo pues es a través, por ejemplo, de la cartografía social. Hay muchas técnicas para hacer eso, pero realmente es una vía para que se haga no solamente identificación de vulnerabilidades, sino para que las personas puedan tener un papel activo y propositivo en las medidas de reducción del riesgo que necesitamos tomar. Además, ¿de qué forma o cómo es que una cultura de prevención ante el riesgo de desastres puede ser implementada en los niveles básicos de educación para lograr un mayor éxito? Indudablemente, la educación básica es importantísima en nuestro país, en todos los países, obviamente, porque es la educación que llega a más población, ¿no? Bueno, ha habido cambios y ha habido mejoras importantes.
antes en los libros de texto, por ejemplo, que es un libro pues para toda la educación básica, para toda la educación primaria a nivel nacional, se hablaba de los fenómenos naturales como con una personalidad aterradora, ¿no? El aterrador huracán, el volcán irascible, cosas así que, bueno, a partir de reformas que pedimos, que solicitamos un grupo de investigadores que nos hemos dedicado a esto durante muchos años, todo eso se modificó. Entonces ahora hablan del huracán y del volcán pues como fenómenos naturales, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, dos cosas serían interesantes. Yo siempre estoy haciendo el seguimiento justamente de la educación básica y algo que veo es que por ejemplo, todavía los dibujos y los esquemas, ya se habla del autocuidado, de la protección, etcétera, pero por ejemplo las ilustraciones que tienen están muy referidas a que hay como cuestiones de género que deberían también atacarse ahí, que sería importante para abonar en esto de los riesgos, ¿no? Por ejemplo, no se habla, por ejemplo, de los riesgos sociales, aunque bueno, pues, o sea, como que está muy referido a los riesgos naturales y podríamos hablar de los riesgos sociales e incorporar la solidaridad, el respeto y este tipo de cosas. Y sobre todo los dibujos, lo que les quería decir de los dibujos es que, por ejemplo, en el libro de segundo de primaria, el niño es el que está en la bicicleta y en el árbol y la niña es la que está en la cuerda, ¿no? Por ejemplo, son los dibujitos que expresan pues toda una forma de ser y de relacionarnos con todo nuestro entorno, aún con los entornos de desastres, ¿no? Y, por ejemplo, se ha visto que en los desastres mueren más niñas que niños, ¿no? Y en Asia, por ejemplo, donde las inundaciones son pues muy fuertes, los tsunamis, un elemento fundamental de esto es que las niñas, por ejemplo, no las dejan subir a los árboles, no les enseñan a nadar, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo cuando revisé este libro de segundo año dije, esta es una nueva observación que hay que hacerles, ¿no? Como que sea más igualitario, al menos eso de inicio, que sea más igualitario la cuestión de, eh, de género en relación con el medio. Y por otro lado, tal vez habría que tocar también los riesgos sociales, ¿no? Como ir incorporando los riesgos sociales en la currícula de la educación básica. Por supuesto, capacitar a los profesores, o sea, también tiene que haber una reforma o una incorporación en la currícula magisterial de estos temas. Y pues creo yo que además de todo esto, antes había un programa gubernamental que se llamaba Plan Familiar de Protección Civil y se llevaba a partir de la educación primaria. Eran los chicos de cuarto, quinto y sexto los que empezaban y hacían su plan de protección civil familiar. Yo creo que eso hay que volverlo a impulsar. Eso es vital. Yo recuerdo que mis hijos iban en la primaria y decían, mamá, ¿y qué voy a hacer con el gato? ¿Y qué? ¿Y mi hermanito qué hago? Y si yo estoy aquí, empezaban a plantearse escenarios dentro de la casa y a fijarse dónde estaba, por ejemplo, la estufa, dónde estaba la ventana, cuánta distancia había, estábamos en un segundo piso en ese momento, cuánta distancia había al piso, etcétera. Una serie de cosas que además los involucraban y hacían que los adultos de la casa, de la familia, pues estuvieran al tanto, ¿no? Entonces, yo creo que intervenir más en la currícula de la educación básica, intervenir también en la currícula magisterial de los profesores y fomentar desde las escuelas el plan familiar de protección civil. Creo que eso sería, básicamente. ¿Qué propuestas agregaría usted a los actuales planes que tiene el gobierno para la gestión del riesgo de desastres? Y hay que mencionar algo que es importante. De 1985, que fueron más o menos pues las primeras realmente políticas relativas para entender el riesgo sísmico y para ver cómo se gestionaba el riesgo sísmico a la fecha, pues ya hay muchos avances, ¿no? Tenemos afortunadamente en la UNAM unos geofísicos de primerísimo nivel que estudian
los sismos y que tienen los sismos mexicanos muy bien analizados, muy bien identificados. También hay que decir que la ingeniería, tanto la estructural como la sísmica, pues en México es súper buena. Entonces, aún así, yo lo que creo que es importante todavía para nosotros como mexicanos es socializar lo que se sabe sobre los sismos, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros no sabemos distinguir entre la magnitud y la intensidad, ¿no? Entonces ahí estamos en Twitter, ¿por qué tembló y no sonó la alerta sísmica, ¿no? Bueno, pues hay una razón que tiene que ver con esos conceptos básicos de los sismos, que son la magnitud y la intensidad, porque pues la magnitud es, digamos, la fuerza con la que se origina el sismo en un lugar, digamos, en la zona de subducción de Guerrero, es con lo que se libera la fuerza, pero la intensidad es una venida variable, que depende de dónde estás, depende del tipo de suelo donde estás, depende de la distancia al epicentro, depende de muchas cosas. Entonces, a veces solemos, digamos, cuestionar negativamente cosas como, por ejemplo, los avances del alertamiento sísmico, porque a veces nos falta entender realmente cómo son los sismos, pero también cómo operan estos sistemas de alertamiento, que son cruciales para que nosotros podamos tomar ciertas medidas de autoprotección y pues decir qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, una de las cosas que creo que falta justamente es traducir eso a un lenguaje sencillo, precisamente como hablábamos de la pregunta anterior, que todos los niños de todas las escuelas entendiéramos bien cómo funcionan los sismos, cómo funcionan los sistemas de alerta, qué significan los sistemas de alerta. Y otra cosa que es muy importante y que en eso sí hay bien poquito avance, es en entender qué es lo que está a nuestro alcance para poder asegurar que nuestra casa y que nuestro edificio esté bien. Y en caso de que no esté bien, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para poder reforzar la seguridad? Porque también, como ustedes seguramente han escuchado en el radio, en los spots de radio, dicen, pues la prevención es hacer tu mochila de emergencia y saber evacuar. Y sí, claro que es importante y hay que hacerlo, pero eso no te prepara para lo que te puede pasar después de un sismo si tu casa no está bien. O digamos, ante la eventualidad del impacto de cualquier amenaza, lo importante no es solamente conocer la amenaza, sino conocer cuáles son las condiciones que te pueden llevar a tener un daño o una pérdida muy grave. Y creo que esa parte que tiene que ver más con políticas públicas y que tiene que ver con comunicación de la ciencia, pues tiene que haber una combinación de esas cosas y eso tendría que ser parte de la política mexicana de gestión de riesgos. Y también, ¿cómo es que podemos incluir a las personas en situación de vulnerabilidad, ya sea en pobreza, en situación de calle o incluso de grupos indígenas, ante la gestión y la prevención de riesgos sísmicos? Exactamente tienen que estar incluidos todos los grupos vulnerables del que habitamos la ciudad o que simplemente estamos de paso en la ciudad, ¿no? Pensemos que la Ciudad de México es un lugar con mucha migración, hay mucha gente que está de paso y no de paso por un día o de viaje, sino de paso en la ciudad viviendo, vino a trabajar, qué sé yo, y que debería pues estar incorporada, debería incluirse dentro de los planes de gestión, de atención, de prevención. Debería haber, de hecho se ha pensado mucho siempre, por ejemplo, yo que trabajo mucho la vulnerabilidad en poblaciones con riesgo volcánico, bueno, que muchas poblaciones son indígenas y no tienen el mismo formato de entendimiento, a veces no manejan bien el uso del español y entonces todas las medidas son así súper técnicas, todas en español, por ejemplo, en este caso, ¿no? De las lenguas indígenas. Entonces debería recuperar toda pues todas esas necesidades que yo creo inclusive que en la cartografía social, en la cartografía participativa, ahí se incorporan o es como un lugar para que esas voces también se escuchen, porque también el riesgo depende de las condiciones. No solo es el riesgo de, la Ciudad de México está en la zona de contacto litológico o en la zona de influencia de las brechas del Pacífico.
Y la delegación Cuauhtémoc y parte de la delegación Benito Juárez, etcétera, etcétera, las delegaciones centrales están en subsuelo lacustre. No solamente eso, sino quienes las habitan. O sea, finalmente el riesgo no es solamente esto que les estoy planteando, que es la caracterización del peligro, sino quiénes las habitamos y cómo las habitamos. Y la delegación Cuauhtémoc no es pareja, aunque solamente es una delegación y tiene muchas, la caracterización del riesgo sísmico es bastante pareja, no las personas que la habitamos. Entonces, yo creo que sí se deberían incorporar y por supuesto los albergues, sí se debería pensar en albergues para personas con condición de calle y personas indígenas y personas migrantes, etcétera, personas que no tengan una vivienda fija y segura dentro de la ciudad, que esos albergues fueran, porque los albergues en caso de desastre son albergues temporales, pero que en casos de en estas condiciones de mayor vulnerabilidad, esos albergues sean de más largo plazo. Digo, no es que se conviertan en su vivienda, pero sí que sean de más largo plazo y que en breve o en camino, o que estén encaminadas también a la resolución, porque o sea, un desastre visibiliza las vulnerabilidades, ¿no? Que a lo mejor antes no se habían visibilizado, que ya existían, pero que el desastre las pone de manifiesto. Y entonces también recoger esa, pues, ahora sí que ese conocimiento post-desastre, lo que sería la retroalimentación post-desastre, para tener mejores condiciones, ¿no? De la población, ¿no? Darles mejores condiciones a la población, que inclusive estaríamos, pues, interviniendo en en la vulnerabilidad de manera estructural en la sociedad. Y por último, ¿cómo fue que se interesó por el tema de los riesgos? Estudié en realidad de origen antropología social. En mi carrera nosotros estudiamos muchísimo justamente cómo ponernos en los zapatos de los otros, ¿no? Una de las cuestiones centrales de la antropología es entender las dimensiones, pues, de la cultura y del significado de pues, la vida para las otras personas. Entonces, de entrada, pues así fue un poco como mi acercamiento al área de los temas de vulnerabilidad social. Cuando estudié el doctorado, mi tesis fue sobre la vulnerabilidad social que se da en los contextos de áreas periurbanas, que además, pues, viven muchos riesgos y viven muchas de las consecuencias negativas de la urbanización. Por ejemplo, en las áreas periurbanas vemos mucho los residuos sólidos, ¿no? O las descargas de aguas residuales, y vemos mucho cómo estas zonas tienen esta doble función de proveer servicios a la ciudad, por ejemplo, zonas de recarga, bosques y demás, y al mismo tiempo reciben muchas de las cosas negativas de la ciudad. Entonces allí estudiábamos pues claramente cómo las personas se hacían vulnerables precisamente por su condición geográfica, hablando de geografía. Y entonces a partir de allí desarrollé algunas investigaciones sobre qué significaba la vulnerabilidad y cómo pensar la vulnerabilidad no solamente como un factor, digamos, que se relaciona con los daños y las pérdidas ante las amenazas, sino cómo la vulnerabilidad es un problema justamente de la calidad de vida y del bienestar de esas personas que además pues están en una posición en la que realmente pueden hacer muy poco para poder reducir esas vulnerabilidades, precisamente porque pues cambiar tu geografía no es una cuestión de una sola persona, ¿no? O sea, no puedes cambiar todo tu entorno geográfico nada más porque sí. Es una construcción de la sociedad. Y a partir de allí me tocó muy de cerca también el sismo del 19 de septiembre del 2017 y finalmente pues acabamos trabajando un poco como esta síntesis de cosas, ¿no? O sea, la degradación ambiental, los problemas que tienen que ver con el uso del territorio y la relación que tiene eso con pues las desventajas sociales y toda esta condición de vulnerabilidad de las personas. Y pues así llegué a trabajar la vulnerabilidad social. Pues, es muy bonita esa pregunta porque, número uno, soy mujer. Entonces, no sé, siempre tenemos, o al menos en mi generación, en nuestras generaciones,
teníamos siempre como una mayor responsabilidad dentro de la casa en muchas de las cuestiones, lo que pues nos lleva siempre a pensar como en más cosas, en más elementos, hacer lecturas más profundas del entorno, ¿no? Entonces siempre estaba yo pensando, ay, esa escalera está muy resbalosa, que mis hermanitas no, les voy a decir que cuando llueva no se pasen por ahí, qué sé yo, cosas de este estilo, pero que siempre estaba yo con eso. Ya estaba yo estudiando geografía cuando, pues el 19 de septiembre de 1985, la casa se empieza a mover de una manera impresionante. Y yo todavía me asomo a la ventana y veo el edificio de enfrente que se movía. Era un edificio de salubridad que no estaba terminado de construir, tenía unos huecos como que donde las palomas anidaban. Entonces hacía así el edificio y todas las palomas como que salían y regresaba al edificio y todas las palomas como que se volvían a meter a esos huecos. Y luego las volvía a escupir a todas las palomas y volvían a regresar. Y yo me acuerdo que me quedé fascinada y dije, ay, qué padre que puedo ver en la realidad algo de lo que estudia en la carrera, ¿no? Un fenómeno físico tan fuerte y los pero las consecuencias no. Y ya me fui muy contenta a trabajar. Yo trabajaba en operación hidráulica y me fui muy feliz a trabajar. Claro, tuve que llegar caminando porque no, el transporte se colapsó. Y ahí un trabajo que me pusieron a hacer es, como era mujer y era muy joven, lo que me pusieron a hacer fue a pasar listas de los edificios colapsados, recuperaban los cadáveres y hacían una lista, porque no tenían nombre, entonces daban las señas, ¿no? Hombre, mujer, edad aproximada, vestimenta, bla, bla, bla. Y yo pasaba esas listas de manera telefónica a otras instancias. Como que esta oficina donde trabajaba se convirtió en un centro de información y pasábamos información de un lado a otro. Y pues me quedé, cuando, al menos yo en ese momento yo decía, pues qué bueno que yo estoy aquí, no estoy con mis compañeros, porque a los hombres, por ejemplo, estaban en las áreas de rescate, ¿no? Y pues contaban unas cosas muy fuertes, ¿no? Porque la gente que interviene, por ejemplo, en los escombros, es fuerte la experiencia. Entonces yo decía, no, pues yo aquí estoy súper bien, qué bueno que yo estoy aquí. Pero con el tiempo me di cuenta que era una situación que fue terrible, la ciudad se cayó sobre nuestras cabezas prácticamente, y algo que me pareció muy importante era pensar en cómo evitar. Yo creo que ese fue mi motor fundamental para esto. ¿Qué se tiene que hacer para que, no puedo evitar que tiemble, pero qué puedo hacer para evitar que la gente se muera, ¿no? Para evitar el mayor sufrimiento posible, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Creo que ese fue mi pensamiento fundamental y por eso siempre fui hacia este tema de riesgos. Gracias, doctoras, por su tiempo y su conocimiento. Valoramos demasiado sus respuestas y esperamos se encuentren bien. Hasta luego. Bueno, mundanos, pues ha llegado la hora triste porque este es el último episodio de esta segunda temporada. Y bueno, yo quisiera decirles que ha sido un gusto estar con ustedes en esta segunda temporada porque nos hemos enfrentado a retos como ser a veces conductores, a veces reporteros y en todo ello ha habido siempre gratas experiencias. Hemos conocido a muchas personas a través de las entrevistas, del público general, así como de los investigadores y bueno, siempre es un gusto aprender a la par de ustedes. No, y sobre todo también agradecerles a ustedes el que nos hayan acompañado. Sin duda esto es algo que nosotros hacemos por ustedes, con el fin de darle a la geografía una mayor difusión. Entonces, pues sí queremos enviarles un enorme abrazo, con mucho cariño y también esperemos volvernos a ver pronto. Y bueno. Bueno, pues nos encanta la geografía. Esperamos que a ustedes les haya encantado la manera en que se las presentamos y hasta pronto. Adiós. Bueno, mundanos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y que toda esta información les sea útil para que en los próximos sismos pues puedan actuar de la mejor manera y que también entiendan cómo se da. Recuerden que ante un sismo se debe mantener la mayor calma posible y seguir todas las recomendaciones de las autoridades en cargo. Así que, sin más,
Hemos llegado al final también de esta temporada y ha sido un completo gusto estar con ustedes cada 15 días y hablar, por supuesto, de muchísima geografía. Estén al pendiente de nuestras redes sociales para que no se pierdan ningún episodio de Mundanos. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Y esto fue Mundanos. Geografía en tus oídos.